¿no? Vamos a partir como, bueno, voy a iniciar, ¿no? La exposición con la biografía y después vamos a ver algunos tópicos muy presentes dentro de la obra de Rosario Castellano, ¿no? Y con algunos fragmentos que traje como para entablar el diálogo y discutirlo. Bueno, pero a mí me gusta más contextualizar un poco a las autoras, ¿no? Autores, porque, claro, ¿no? La línea que vengo trabajando es de historia de las ideas, toda esta historia de las ideas que empieza a enseñar, ¿no? Leopoldo Sea, con la idea de situar, ¿no? No solamente nuestros autores, sino también los contextos en los que ellos están habitando y en los que están escribiendo. Entonces, por eso, ¿no? Lo hago como una acotación, ¿no? Esa es una, ¿no? En otra también, como les decía al inicio, ¿no? Rosario Castellano se vuelve un norte en torno a que, ¿no? Voy conociendo, ¿no? A Miranda Frique con su concepto de, injusticia epistémica y empiezo a hacer así una lectura de la ausencia de las mujeres en la filosofía a partir de la violencia epistémica. De eso se trata mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, bueno, Rosario Castellanos nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, ¿no? Sus padres fueron César Castellanos y Adriana Figueroa, y vivió durante toda su infancia y adolescencia en Comitán, Chiapas, ¿no? Esto va a ser muy importante para su biografía, que incluso, por ejemplo, Balún Canán, que es una de más bien es la primera obra que publica Rosario Castellanos, va a ser un poco autobiográfica o referencial en torno a este tránsito de su vida, que es la infancia y la adolescencia, mientras vivía en Comitán, ¿no? Entonces eso nos dice un poco también del trayecto vital de la propia Rosario Castellanos. Bueno, con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, ¿no? Su familia sufrió una crisis con la reforma agraria, por lo que vendieron todas sus propiedades, o la mayoría de ellas, y esto, ¿no? Orilla a la familia a ir a la Ciudad de México, en donde Rosario también tiene la oportunidad de entrar a la Facultad de Derecho, pero meses después se cambia a la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Se gradúa como licenciada y maestra en Filosofía en 1950 con su tesis titulada sobre cultura femenina. Y aquí hay que hacer una acotación muy importante en torno al trayecto vital de Rosario Castellanos, porque ella no se dedica como tal a la filosofía, no, ella no se siente interpelada por la propia filosofía, no le gusta, ¿no? Digamos que el lenguaje, lo llega a decir en algunos escritos, ¿no? Que no le gusta tanto el lenguaje filosófico, pero encuentra en la literatura un nicho para hacerlo, ¿no? Pero también podemos tener otra lectura en donde tal vez, ¿no? El único espacio donde Rosario Castellanos se sintió más libre fue la literatura. Bueno, en la introducción a la presentación sobre cultura femenina, Gabriela Cano, que es historiadora, ¿no? Menciona que encontró, ¿no? Que encontró el acta, ¿no? Y por eso se puede saber que en el examen, ¿no? Ocurrió el 23 de junio de 1950 y su jurado estaba conformado por Eusebio Castro, Paula Gómez Alonso, Eduardo Nicol, Leopoldo Sea y Bernabé Navarro. Sobre todo, Paula Gómez Alonso va a ser un antecedente este libro sobre cultura femenina de Rosario Castellanos, porque en 1939 Paula Gómez Alonso va a escribir un libro y más bien una tesis que se llama Cultura Femenina. Entonces, digamos que no es el único antecedente, sino que también, ¿no? Es posible que haya leído, ¿no? El texto de Paula Gómez Alonso para, pues, poder realizar su tesis, Rosario Castellanos. Bueno, a lo largo, ¿no? De su vida desempeñó diversos cargos como promotora cultural en Chiapas, directora general de información de prensa de la UNAM y embajadora de México en Israel, ¿no? Falleció el 7 de agosto de 1974, ¿no? Las causas de su muerte, ¿no? Lo que se sabe de la causa de su muerte es que murió electrocutada, ¿no? Ella se estaba bañando, suena el teléfono, no hubo nadie que contestara, entonces tuvo una descarga eléctrica al contestar el teléfono. Entonces, es lo que sabemos de su muerte de Rosario Castellanos. Bueno, algunas de las obras, ¿no? Que podemos enumerar de Rosario Castellanos, pues también vamos a encontrar la diversidad de escritura que va a tener. Encontraremos poesía, ensayo, novela y periodismo, pero no solamente son los únicos
bueno, son los únicos géneros que ella va a encontrar, pero no, también vamos a encontrar en sus obras, ¿no? Mucha poesía con tendencia filosófica, y esto también nos dice algo de la época y de la escritura hecha por mujeres, ¿no? Siempre pienso cuando veo estas como formas de llevar el pensamiento en este concepto que tiene Arthur Anders Roy de las formas discursivas, ¿no? Él dice que cada época, ¿no?, cultural tiene formas de expresión del pensamiento, pero en el caso de las mujeres, ¿no?, también la forma del pensamiento se da a través de la poesía, se da a través de la novela, se da a través del ensayo, ¿no? También, ¿no?, hay algunas otras variaciones, las cartas, por ejemplo, las cartas de Rosario Castellanos que le escribe a Ricardo Guerra también son muy reveladoras de la época. Y un poco espero llegar a contar, ¿no?, ahorita que vayamos como un poco más adelante, porque claro, ¿no?, nos dice también con quién se estaba codeando Rosario Castellanos. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta como para, no solo para esta autora en especial, sino para todas las autoras o autores que nosotros deseamos en, pues, estudiar. Bueno, entre las obras más conocidas tenemos Apuntes para una declaración de fe, de 1948, Balún Canán, de 1957, Ciudad Real, de 1960, Oficio de Tinieblas, de 1962, Poesía No eres tú, de 1972, Mujer que sabe latín, de 1973, El Eterno Femenino, de 1975, entre otras. Y aquí les traigo como un poema que viene en esta compilación de Poesía No eres tú, que se llama Meditación en el umbral. Dice: no, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Mamán Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel convenable antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de Castillo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas a la sala de estar de la familia Auster, ni cerrar el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de la almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Hitsiaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano libre, otro modo de ser. Bueno, sobre la filosofía de Rosario Castellanos, podemos decir que el único, bueno, más bien el tópico que siempre va a resaltar en todas sus obras es la cuestión de la alteridad. Y esta cuestión de la alteridad está referida a dos, ¿no?, hechos importantes o dos líneas importantes que he identificado, ¿no? La cuestión del indigenismo a través de las novelas, que podemos, ahorita lo voy a desglosar en la siguiente diapositiva. Y por otro lado tenemos la condición ontológica, cultural, histórica e ideológica de la mujer, que son dos, pues sí, dos tópicos muy latentes en toda su obra de Rosario Castellanos, ¿no? Aunque, por ejemplo, la segunda tiene más peso que la primera. Ahora bien, obras con relación a estos tópicos, por ejemplo, en relación al indigenismo encontramos a Balún Canán, Ciudad Real y Oficio de Tinieblas. Por ejemplo, Oficio de Tinieblas es la crónica, ¿no?, que hace de una matanza, ¿no?, en una comunidad indígena. Balún Canán, ¿no?, nos narra este proceso de la reforma agraria y también la relación que tiene, porque su padre era un terrateniente, con los indígenas en Tapachula, en Comitán, perdón, pero sí tienen como algunas narraciones de viajes hacia Tapachula con las personas indígenas, incluso, ¿no?, su nana es una persona indígena, entonces ella la menciona ahí en Balún Canán. Y que también en Balún Canán no solamente ese es el tópico del indigenismo, también vemos algunas partes biográficas que también intencionan esta condición de la mejora de la condición femenina, porque justo, ¿no?, ella menciona, ¿no?, que se muere su hermano y a ella, ¿no?, le dice, ¿no?, que pues, ¿por qué no se murió ella?, ¿no?, porque ella no es tan importante, ¿no? Entonces ahí empieza a generarnos, quiero pensar como un tipo de conciencia de que hay algo, ¿no?, que está permeando, ¿no?, la figura de las mujeres que permite, ¿no?, o que, bueno, sí que permite esa inferiorización que ella vivió, por ejemplo, cuando era niña. Y ¿no?, algunas obras en torno a la condición de mujer tenemos sobre cultura femenina de 1950,
Mujer que sabe latín de 1973, Poesía no eres tú de 1972, algunas de las poesías, ¿no?, de Rosario Castellanos sí está encaminada a esta de la condición de la mujer. Esta se llama de Gabriel, ¿no?, que es un poema en torno a la maternidad, pero también hay otros en torno a la salud mental. Por ejemplo, tiene uno que se llama Vale un 10, porque la vida de Rosario, ¿no?, ocurre también con problemas de depresión, ¿no?, y depresión postparto también. Entonces, pues ya está medicada Rosario Castellanos y ella también lo menciona, por ejemplo, en algunos poemas. Declaración de fe, ¿no?, reflexiones sobre la situación de la mujer en México, que esa es una reflexión póstuma que hace Rosario Castellanos y se publica hasta 1997, y El Eterno Femenino, que es una farsa, ¿no?, es una obra de teatro, pero justo, ¿no?, en esa obra de teatro expone, ¿no?, diferentes épocas y cómo es que las mujeres son entendidas en esas épocas, que es lo mismo que hace en torno a Declaración Fe, pero ahí también, ¿no?, muestra la educación de las mujeres en las épocas prehispánica, novohispana, moderna, etcétera, contemporánea. Bueno, solamente, ¿no?, para esta charla, ¿no?, solamente me dediqué a mostrarles la alteridad en la condición femenina, también porque no he explorado, ¿no?, mi límite ha sido no explorar todavía la vía del indigenismo en Rosario Castellanos, que me parece un tópico muy importante a revisar. Y bueno, pero de este tópico de la alteridad, ¿no?, son 4 temas los que están presentes dentro de la obra de Rosario Castellanos. Uno es la condición femenina, ¿no?, y esta condición femenina es también otorgado al valor ontológico, ideológico de las mujeres. Los estereotipos y las imágenes, que son también, ¿no?, esta forma cultural, cómo es que se han construido las imágenes de las mujeres en México, o las referencias que hay de las mujeres, ¿no?, históricas en México, que también es algo que está presente en la obra de Rosario Castellanos. La mujer mexicana en la cultura, historia de las mujeres y de la historia de las mujeres en México, pensando sobre todo en el texto de Declaración de Fe. Bueno, les traje, ¿no?, algunos fragmentos, ¿no?, para poder leerlos y ya después conversar en esta charla, pero sí quiero hacer como una acotación muy importante, por ejemplo, ¿no?, sobre cultura femenina. También la figura de Rosario, ¿no?, siempre ha resaltado en la literatura, pero recientemente, hasta 2018, se ha hecho el esfuerzo de leer a Rosario como filósofa. Y también me gusta entender, por ejemplo, esta obra sobre cultura femenina, que se da en la época en donde el Grupo Hiperión tiene un gran auge, ¿no? El Grupo Hiperión, ¿no?, tiene una cronología de 1948 a 1952 y está formada por varios filósofos y maestros en filosofía de ese momento. Entre ellos está Luis Villoro, Leopoldo Sea, Ricardo Guerra, Salvador Reyes Nevares, Jorge Portilla, ¿no? Y este grupo lo que tenía como pretensión era, pues, analizar, ¿no?, las actitudes, los modos del ser del mexicano desde la propia filosofía, ¿no? Y este grupo va a tener como diferentes etapas de 1948 a 1952. Entonces, ya para en este año de 1950, Rosario, ¿no?, escribe sobre cultura femenina. Y lo que yo pienso, o la tesis que yo tengo, o la hipótesis que tengo en este momento, bueno, sobre en torno a Rosario, es que Rosario de alguna manera perteneció al Grupo Hiperión. Y esta pertenencia, ¿no?, también nos permite leer sobre cultura femenina como una crítica que Rosario está haciendo al Grupo Hiperión, porque claro, ¿no?, el Grupo Hiperión solamente quiere buscar el ser del mexicano en torno, pues, a las construcciones culturales del propio mexicano. Pero Rosario se está preguntando cuál es el papel de la mujer mexicana dentro de ese escenario mexicano, porque estos señores del Hiperión solamente, ¿no?, están observando al hombre varón. Entonces, esa es una hipótesis que sostengo en este momento sobre este texto de sobre cultura femenina. Ahora, solamente escogí un pequeño párrafo porque
igual no sabía cuánto tiempo iba a tener, bueno, más o menos tenía el tiempo que iba a tener, pero para que pues veamos la diversidad del pensamiento de Rosario Castellanos. Algo más que quería acotar, ¿no? En este momento es que Rosario Castellanos no se nombra como sí misma feminista. La podemos leer como una precursora del feminismo, pero hay obras en donde dice que ella no se asume como feminista. Entonces, eso también me parece como importante, ¿no? Eh, que ella hace, ¿no? Esta crítica desde su posición y ser, ¿no? Situado como ser humano, como ser humano mujer, porque tiene, ¿no? Una lectura de Simone de Beauvoir. Y también esto hay que hacer una aclaración dentro de toda esta escritura de sobre cultura femenina, porque hay algunos estudiosos o estudiosas que mencionan que leyó a Simone de Beauvoir, leyó El segundo sexo y luego escribió sobre cultura femenina. Y El segundo sexo fue publicado en 1949, pero llega a México traducido hasta 1951. Entonces, el esfuerzo que hace de escritura en sobre cultura femenina de Rosario Castellanos es un esfuerzo propio y es un esfuerzo también lo que vemos ahí, un esfuerzo hermenéutico, porque lo que empieza a hacer es exhibir a los hombres filósofos, a los filósofos varones que han construido conceptos de la mujer, entre ellos Schopenhauer. Entonces, lo que ella va a criticar, ¿no? Y lo que también va a demostrar es por qué algunas mujeres están presentes en la cultura. Pero bueno, eso era como para aclarar, ¿no? Ya nosotros, ¿no? Ya en la actualidad podemos darle una lectura o una interpretación feminista, porque claro, ¿no? Si leemos, ¿no? A Rosario Castellanos con esta lectura bobariana, pues obviamente es una filosofía existencial por preguntarse por la situación de la mujer. Entonces, eso es importante porque también a partir de ello pues se da el feminismo filosófico, ¿no? Y también podemos entender que en este caso, ¿no? Se ha considerado Rosario Castellanos como parte del feminismo filosófico en México y en América Latina, ¿vale? Bueno, pues, bueno, vamos a leer ¿no? Pues bien, ahora ya sé cuál es la meta, debo empezar a escoger el camino para alcanzarla. La lógica pone a mi disposición diversas vías a las que denomina métodos. Vías lógicas como era de temerse, pero yo no solo no estoy acostumbrada a pensar conforme a ella y sus cánones, ni siquiera no estoy acostumbrada a pensar. No solo mi mente femenina se siente por completo fuera de su centro cuando trato de hacerla funcionar de acuerdo con ciertas normas inventadas, practicadas por los hombres y dedicadas a mentes masculinas, sino que mi mente femenina está muy por debajo de esas normas y es demasiado débil y escasa para elevarse y cubrir su nivel. Bueno, en este parágrafo, ¿no? O en este pequeño fragmento de sobre cultura femenina podemos observar muchas cosas. Si ustedes tienen la oportunidad de leer la obra, no tiene ningún desperdicio, pero la obra, pero el método que utiliza, ¿no? Rosario Castellanos para poder criticar, ¿no? La idea de cultura lo hace también desde un método socrático, ¿no? Empieza con la gran pregunta si existe o no cultura femenina. Y posteriormente, ¿no? Otro método muy filosófico que utilizará Rosario, no solamente en esta obra, sino a lo largo de su vida, es la cuestión de la ironía. Y tiene, por ejemplo, esto último, ¿no? Que dice que pues su mente femenina, ¿no? Es demasiado débil y no alcanza, ¿no? A cubrir el nivel para alcanzar la lógica, pues claramente es una burla, ¿no? Que utiliza Rosario Castellanos de sí misma, pero también de toda la construcción hegemónica cultural, ¿no? Y que también es, pues, cultural en torno a que, pues, ha sido hecha por y para hombres. Bueno, sobre la condición femenina, ¿no? Elegí otro parágrafo, ¿no? Que está en La mujer y su imagen, en el libro de Mujer que sabe latín, y dice lo siguiente: ¿qué connotación tiene la pureza en este caso? Desde luego es sinónimo de ignorancia, una ignorancia radical absoluta de todo lo que sucede en el mundo, pero en particular de los asuntos que se relacionan con los hechos de la vida. Como tan eufemísticamente se alude a los procesos de acoplamiento, reproducción y perpetuación de las especies sexuadas, entre ellas la humana, pero, pero más que nada ignorancia de lo que es la mujer misma.
Se elabora entonces una moral muy rigurosa, muy compleja para preservar la ignorancia femenina de cualquier posible contaminación. Mujeres, por eso que deberíamos de cesar de utilizarlo. Tenemos a nuestro alcance muchos otros más decentes, dama, señora, señorita y, ¿por qué no?, dama del hogar. Una dama no conoce su cuerpo ni por referencias, ni a través del tacto, ni siquiera de vista. Una señora cuando se baña, si es que se baña, lo mantiene cubierto con toda alguna poderosa túnica, que es obstáculo de la limpieza y también la perniciosa vana curiosidad. Monstruo de su laberinto, la señorita extravía los meandros de una intimidad caprichosa e imprevisible regida por unos principios que el otro conoce hasta... Ay, un momento porque me estora como el... Ya. Conoce hasta el punto de localizar y denominar con exactitud cada sitio, cada recodo y predicar la utilidad, sentido y limitación de cada forma, ¿no? Y, por ejemplo, en este texto en particular de la mujer y su imagen, lo que hace una construcción de cómo es que los hombres, no solamente los hombres, sino la religión, la historia, ¿no?, ha colocado a la mujer dentro de qué es lo femenino y qué es el masculino, ¿no? La mujer es vista como lo oscuro, como el mal, entonces también, ¿no?, como, y posteriormente conocida como hada del hogar, ¿no?, después de la guerra. Entonces ahí está enunciando que hay una condición que se encaja, ¿no?, a la mujer y esa es la única forma de ser mujer. No es posible ser mujer de otra manera. Entonces, por eso, ¿no?, se habla de la condición femenina, por ejemplo, en este ensayo, aunque, por ejemplo, ¿no?, vamos a poder ver convergencias entre estos 4 tópicos dentro de las propias obras de Rosario Castellanos. Por eso no me podía de acuerdo, ¿no?, cuando estaba haciendo esta presentación, qué texto iba con este, porque cada uno, ¿no?, se va intercalando, se va entrenzando en lo que pues es la filosofía de la alteridad de Rosario Castellanos, que así le he llamado. Bueno, la mujer mexicana y la cultura, ¿no? Ya no le puse la referencia, se me pasó, perdónenme, pero este es de un texto que se llama La abnegación es una virtud loca, que de hecho, ¿no?, aparece en los artículos periodísticos del Excelsior, ¿no?, de Rosario Castellanos, que son del 73-74. Justo lo que va a hacer aquí, pues, es criticar a la abnegación, porque dentro de la cultura mexicana la abnegación ha sido, ¿no?, un concepto arraigado a las mujeres y sobre todo, ¿no?, ha encasillado cuál es el papel de las madres, ¿no?, a través de la abnegación. Entonces dice lo siguiente: ahora sí, ya sabemos de lo que estamos hablando. En México, cuando pronunciamos la palabra mujer, nos referimos a una criatura dependiente de una autoridad varonil, ya sea la del padre, la del hermano, la del cónyuge, la del sacerdote, sumisa hasta la elección del estado civil o de la carrera que va a estudiar o del trabajo al que se va a dedicar. Adiestrada desde la infancia para comprender y tolerar los abusos de los más fuertes, pero también para restablecer el equilibrio interior, tratando con mano fuerte a quienes se encuentran bajo su potestad. La mujer mexicana no se considera a sí misma ni es considerada por los demás como una mujer que haya alcanzado su realización si no ha sido fecunda en hijos, sino la ilumina el halo de la maternidad. El amor al hijo suplanta a todos otros amores a los que se califica de menos perfectos porque supone una reciprocidad a la que en el ámbito maternal parece renunciarse. El amor al hijo es superior a todos los sentimientos de frustración que surgen de un estudio interrumpido, de un adiestramiento que se pone en práctica, de la incapacidad para ganarse la vida, del precario modo en que se consiguen los satisfactores de las necesidades, del encierro en una casa, a veces en una pieza, sin otro estímulo que las demandas del niño que son tan diversas como inagotables. El amor al hijo, en suma, permite a quien lo siente ascender entre nubes de incienso hasta las más altas cumbres de la abnegación. La abnegación es la más celebrada de las virtudes de la mujer mexicana, pero yo voy a cometer la impertinencia de expresar algo peor, una pregunta, una duda. ¿La abnegación es verdaderamente una virtud? ¿No? Que eso es en la introducción media, ¿no?, de este texto de Rosario Castellanos. Bueno,
También, ¿no? Los estereotipos e imágenes de las mujeres y las mujeres en la historia de México, ¿no? Que son, les digo que hay tópicos que se entrelazan, pues aquí vamos a ver que en este texto se llama Otra vez Sor Juana, aparece en una publicación que es generada por el Excelsior y que tiene el prólogo de Jorge Carballido, que es un amigo del Rosario Castellanos. Este texto se llama Otra vez Sor Juana, y lo que va a exponer en este texto en específico es las tres figuras que aparecen dentro del ideario mexicano y que son tres modelos de feminidad que están rondando en el ámbito cultural mexicano. Entonces, esto también me pareció como muy importante enunciarlo. Dice, en la historia de México hay tres figuras en las que encarnan hasta sus últimos extremos diversas posibilidades de la feminidad. Cada una de ellas representa un símbolo, ejerce una vasta y profunda influencia en sectores muy amplios de la nación y suscita reacciones apasionadas tanto de adhesión como de rechazo. Estas figuras son de la Virgen de Guadalupe, la Malinche y Sor Juana. En la Virgen de Guadalupe parecen concentrarse únicamente elementos positivos. Es, a pesar de su aparente fragilidad, la sustentadora de la vida, la que protege contra los peligros, la que ampara en las penas, la que preside los acontecimientos fastos, la que hace lícita las alegrías, la que salva, en fin, el cuerpo de las enfermedades y el alma de las acechanzas del demonio. ¿Cómo no quererla, reverenciarla, convertirla en el núcleo más entrañable de nuestra vida afectiva? Esto es precisamente lo que hacen los mexicanos y llegan hasta el punto de desligar sus creencias religiosas de la personalidad de la Virgen de Guadalupe para salvaguardarla en caso de que esas creencias entren en conflicto con otras o sufran una crisis o ante ciertas presiones circunstanciales tengan que ser ocultadas. Es clásico el caso de los ateos a los cuales no se les presenta ningún obstáculo de conciencia para hacer su peregrinación anual a la villa. En el caso de la Malinche, podría considerarse como el diametralmente opuesto. Encarna la sexualidad en lo que tiene más irracional, de más irreductible a las leyes morales, de más indiferente a los valores de la cultura. Como de todas maneras, la sexualidad es una fuerza dinámica que se proyecta hasta el exterior y se manifiesta en actos. Aquí tenemos a la Malinche convertida en uno de los personajes clave de nuestra historia. Traidora la llaman unos, fundadora de la nacionalidad otros, según la perspectiva desde la cual se coloque para juzgarla. Como no ha muerto, como todavía aúlla por las noches, lamentando a sus hijos perdidos por los rincones más escondidos de nuestro país. Como aún hace apariciones anuales disfrazada de gigante, en fiestas de indios sigue ejerciendo su fascinación de hembra, de seductora de hombres. Ante ella la conciencia permanece alerta, vigilante y tiene que calificarla y entenderla para no sucumbir. Ante su fuerza que, como la de Anteo, se revivifica siempre que entra de nuevo al contacto con la tierra. Pero Sor Juana, el enigma inicial que nos propone no es el de su genio, lo cual ya bastaría para desvelar muchos doctores, sino el de su feminidad. Habla de ella en diferentes pasajes de su obra, no como un hecho consumado y asumido, sino como de una hipótesis que tal vez no se puede probar. Dice, por ejemplo, en un romance, yo no entiendo de esas cosas, solo sé que aquí me vine, porque así es que soy mujer, ninguno lo verifica. ¿Por qué curioso? No porque hubiera optado por el convento, hecho común en su época y en la Nueva España. No porque escribiera versos más o menos graciosos, porque ya es un lugar común en el que dicen que está en la metrópoli recién estrenada, abundaban más los poetas que el estiércol, con ser el estiércol muy abundante. No, sino porque escribiera esos versos siendo mujer, porque tuviera una vocación intelectual siendo mujer. Bueno, y aquí una imagen más de Rosario. Y para cerrar, ¿no? Un poco esto, ¿no? Y ya empezar como un diálogo más activo, ¿no? De esta presentación, ¿no? Y algunas cosas más que pudieran surgir o que pudieran surgir en esta charla, pues voy a cerrar con un poema, ¿no? Que también aparece en Poesía No Eres Tú, pero justo, ¿no? Creo que viene a encerrar lo que les he mostrado, ¿no? Un poco de la filosofía de la alteridad que podemos encontrar en Rosario Castellanos. Dice, el otro, ¿por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos?
Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que comes tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Y pues, muchas gracias por su atención.